¿Alguna vez has meditado sobre esto? Si Jesús es el Señor de tu vida, tiene el derecho a interrumpirla o cambiarla de dirección cuando Él lo desee. Cuando le aceptaste como Señor, le diste el derecho de usar tu vida en el momento que Él quisiera, que Él lo decidiera. A veces Dios te interrumpe con un texto o con una voz interior donde tienes que aceptar que Él es Señor de tu vida. Él no tiene un patrón, lo va a hacer a su manera y cuando Él quiera. En el primer libro de Reyes, en los capítulos 10 y 11, vamos a descubrir que cómo el hombre más sabio del mundo se vuelve tan imprudente y torpe. Salomón, quien fue famoso por su sabiduría, debido a esta sabiduría que era tan extrema, y cómo al final se vuelve tan oscuro en tan solo un capítulo después del primer libro de Reyes, capítulo 11. Su sabiduría es un fenómeno mundial. Salomón acaba de construir el templo y allí se encuentra el arca de la alianza. Hay oración y regocijo, gran revuelo, y no solo en Jerusalén, sino en todo el mundo. Descansan por fin de sus enemigos, de todas las batallas que David luchó. Ya pueden descansar, el regocijo llena la casa. El templo ha sido construido y ahora, por respeto a su sabiduría, las naciones acudieron a él. Veamos concretamente todo esto en el primer libro de Reyes, capítulo 10, versos del 1 al 9, donde te pido que medites en los detalles y en las frases que este texto nos va a revelar. La reina de Saba oyó de la fama de Salomón debido al nombre del Señor y vino para probarlo con preguntas difíciles. Vino a Jerusalén con un gran séquito, con camellos cargados de especias aromáticas, oro en gran abundancia y piedras preciosas. Cuando vino a Salomón, habló con él de todo lo que tenía en su corazón, y Salomón respondió a todas sus preguntas. Ninguna cosa hubo tan difícil que el rey no le pudiera responder. La reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón, de la casa que él había edificado, los manjares de su mesa, las sillas de sus servidores, la presentación y las vestiduras de sus siervos, sus coperos y los holocaustos que él ofrecía en la casa del Señor, y se quedó sin aliento. Entonces dijo al rey: era verdad lo que había oído en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría. Yo no creía las palabras hasta que vine y mis ojos lo han visto, y he aquí no se me había contado ni la mitad. En sabiduría y en bienes tú superas la fama que yo había oído. Dichosos tus hombres, dichosos tus servidores, tuyos que continuamente están de pie delante de ti, escuchan tu sabiduría. Bendito sea el Señor tu Dios, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel. Por causa del eterno amor que el Señor tiene por Israel, te ha constituido rey a fin de que practiques el derecho y la justicia. Que el Señor bendiga su palabra. Esto es sorprendente y esto lo está diciendo una reina extranjera. Leamos ahora los versos 23 y 24. El rey Salomón superaba a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría, y toda la tierra procuraba estar en la presencia de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Luego le sucede algo al hombre más sabio del mundo que me deja perplejo. Primer libro de Reyes 10 acaba y comienza primer libro de Reyes 11. La historia de Salomón termina abruptamente en este capítulo 11. Algo sale mal. El Señor se enoja con él, con el hombre más sabio que jamás hubo sobre esta tierra. Salomón tiene 50 años cuando primer libro de Reyes 11 comienza y morirá 8 años después, a la edad de 58 años. Muere en la flor de la vida después de servir 40 años como rey. En tan solo un capítulo, 8 años se comprimen y es el capítulo final para Salomón.
Cuando leemos esto lo hacemos observando a un hombre que está en la flor de la vida. Su fama se había extendido por todo el mundo y ahora nos topamos con estos versículos. Primer libro de Reyes, capítulo 11, sus primeros 6 versos. Pero el rey Salomón amó además a la hija del faraón, a muchas otras mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias y eteas, de los pueblos de los que el Señor había dicho a los hijos de Israel: no se unan a ellas, ni ellas se unan a ustedes, no sea que hagan desviar sus corazones tras sus dioses. Recordar que este es el hombre más sabio del mundo. A estas Salomón se apegó con temor. Tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres hicieron que se desviara su corazón. Verso 4. Y sucedió que cuando Salomón era ya anciano, sus mujeres hicieron que su corazón se desviara tras otros dioses. Su corazón no fue íntegro para con el Señor su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Moloc, ídolo detestable de los amonitas. Salomón hizo lo malo ante los ojos del Señor y no siguió plenamente al Señor como su padre David. Él había construido el templo de Israel y era respetado por todos. Sigamos con la lectura en el primer libro de Reyes, capítulo 11, y versos del 7 al 10. Entonces Salomón edificó un lugar alto a Quemos, ídolo detestable de Moab, en el monte que está frente a Jerusalén, y a Moloc, ídolo detestable de los hijos de Amón. Y así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. El Señor se indignó contra Salomón, porque su corazón se había desviado del Señor Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto, que no siguiera a otros dioses, pero él no guardó lo que el Señor le había mandado. ¿Cómo el hombre más sabio del mundo se convierte ahora en el hombre más necio sobre esta tierra? He estado en el ministerio desde hace tiempo y quiero terminar bien, quiero acabar esta carrera, y seguramente que estarás conmigo que tú también quieres acabar esta carrera y acceder al supremo lugar que te corresponde al lado de nuestro Dios, gozándote eternamente. Dios personalmente habló y lo visitó 2 veces. Le hizo promesas de un reino duradero y le advirtió que no debía hacer antes de que sucediera. 3 veces dice, su corazón se apartó, pero también dice, Dios le habló y le ordenó. Esto no fue accidental, ni pasó por sorpresa, simplemente él decidió ignorar lo que Dios le había dicho. La desobediencia es tan mortal que anula hasta la sabiduría. La sabiduría es gloria, la desobediencia es muy poderosa. Todos tenéis dones aquí. Quizás estés pensando en ir a la universidad o abrir un negocio o ser una figura del deporte. Quizás sea formarte para servir en el ministerio, ser un hombre o mujer de negocios. Escúchame bien, la desobediencia puede anular todo esto. Un hombre o una mujer desobediente puede sabotear su futuro. Salomón fue tan sabio como para dar respuesta y dirección a todos, pero no lo suficientemente sabio para dar dirección a su propia vida. Esto me hace temblar. Si yo como pastor puedo dar respuestas a los matrimonios de otros, pero el mío se desmorona, que Dios me ayude si me paro en el púlpito a deciros cómo vivir vuestra vida mientras mi vida está lentamente corroyéndose. Ese es Salomón. Pero ¿cómo se volvió así? Dios constantemente y consistentemente le habla a aquellos que lo escuchan y le obedecen. Cuando la gente dice, no puedo escuchar a Dios, te diría yo,
¿en qué has desobedecido a Dios? A. W. Tozer dijo: el verdadero seguidor de Cristo no preguntará: si acepto esta verdad, ¿cuánto me costará? Más bien dirá: esta es la verdad, que Dios me ayude a caminar en ella, no importa lo que venga. Lo peor que le puede pasar a una persona es que Dios no le hable más. Eso es el infierno, estar alejado de Dios por la eternidad. Cuando todo lo que les quede sea escuchar su propia voz. Romanos capítulo 1 describe a este tipo de personas que ya no escucha la voz de Dios como Dios los entregó, que es cuando Dios da un paso atrás y dice: tú ya no estás escuchando, ahora te entrego a otras voces. Dios los entregó a tres cosas: una mente depravada, pasiones degradantes y a la lujuria en sus corazones. Esto significa que Dios decidió no hablar más y ahora tu propia mente, pasiones y lujuria están hablando. Salomón respondió la pregunta, nos dice en primer libro de Reyes 11, y otro libro de su autoría que él escribió, encontramos la respuesta. Proverbios capítulo 1, versos del 24 al 33. Pero por cuanto llamé y se resistieron, extendí mis manos y no hubo quien escuchara. Más bien desecharon todo consejo mío y no quisieron mi reprensión. Yo también me reiré de su calamidad, me burlaré cuando les llegue lo que temen, cuando llegue como destrucción lo que temen, cuando su calamidad llegue como un torbellino y vengan sobre ustedes tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán con diligencia y no me hallarán, por cuanto aborrecieron el conocimiento y no escogieron el temor del Señor, no quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Entonces comerán del fruto de su camino y se saciarán de sus propios consejos, porque su descarrío matará a los ingenuos y su dejadez echará a perder a los necios. Pero el que me escuche habitará confiadamente y estará tranquilo sin temor del mal. Tremendo, ¿verdad? Pues piensa en ello antes de ir a esa página web oscura. ¿Sentiste que el Espíritu Santo te decía: detente? Antes de tomar ese dinero olvidado y mentirle a tu esposa, ¿sentiste que el Espíritu Santo te decía: detente? Antes de cerrar tu mano al necesitado, ¿sentiste que el Espíritu Santo te decía: para? Antes de responder a ese WhatsApp que tú sabes que no terminará bien, ¿sentiste que el Espíritu Santo te decía: detente? Si me dices: sí, lo escuché, entonces es que no tienes sabiduría para dar el próximo paso. Pero, ¿por qué me dice esto, pastor? Porque has tratado la sabiduría con desprecio. ¿Cómo puede el hombre más sabio del mundo convertirse en el más necio del mundo? Sinceramente, creo que Salomón fue advertido no con la esposa 700, sino al comenzar a tratar con la primera. Salomón pasó por encima de la convicción, ignorando que la convicción es la protección de Dios sobre nuestras vidas. La convicción es la advertencia. Escuchen, en el Nuevo Testamento hay 9 palabras para calificar el pecado. Una de ellas es allanamiento, que significa que antes de que llegues a la acción hay letreros, señales que te avisan de que vas a cometer una infracción. A Salomón le sucedió que dejó de prestar atención a las señales. Cuando no prestas atención a la voz de Dios, esa voz se vuelve cada vez más y más débil hasta que no la percibes. Tu voz y lujuria se van a hacer entonces cada vez más y más fuertes. Y para callar esto es prestando atención, escuchando y obedeciendo a la voz de Dios. La esposa del misionero Jim Elliot, asesinado por los indios Aucas, dijo:
Realmente no creo que estés en posición de negociar con Dios. Él es el maestro, Él es el oficial al mando. Él no habla para que opinemos, lo hace para que acatemos las órdenes a medida que son dadas. No estás en posesión de negociar, pero, Señor, yo las amo, dice Salomón, entonces me podré casar con ellas. Salomón se casa con 700 mujeres en tan solo 8 años. Esto es, una boda cada 4 días. El Señor cerró el cielo y ahora estás haciendo lo que deseas hacer. Cada uno de nosotros tiene 700 cosas acechando el corazón. La obediencia es la protección contra esas 700 cosas. Escucha los pequeños susurros del Espíritu Santo cuando te dice que ores por alguien. Cuando te dice no hagas esto, mantén la boca cerrada. Y si cometes un error, discúlpate de inmediato. Satanás nunca dirá discúlpate. Satanás nunca dirá di toda la verdad. Satanás nunca dirá sé generoso, da esta ofrenda. Satanás nunca dirá cállate y no te defiendas, porque será el Espíritu Santo quien presentará defensa por ti. No hubo más capítulos en la vida de Salomón porque dejó de escuchar al Señor. La frase que más se repite en el libro de Jeremías es esta: la gente no quiso escuchar, por más de 20 veces. El libro de Isaías capítulo 50 y verso 4 nos dice algo refrescante. Mañana tras mañana despertará mi oído para que oiga como los discípulos. Quiero que Dios me hable, que lo haga a través de la predicación, a través del consejo, a través de la convicción, a través de la conciencia inquieta, a través de las circunstancias, porque Dios siempre está hablando. No quiero que encuentre el Señor mi vida en desacato. ¿Sabes lo que es el desacato? Pues permíteme utilizar este ejemplo para aclararte el concepto. Un joven estaba siendo sentenciado a 2 años de libertad condicional. Ni siquiera tenía que ir a la cárcel. Ahora, mientras que el juez lo sentenciaba, este joven bostezó sin pensarlo y sonrió. El juez detuvo la sentencia y dijo: sentencia cambiada, 6 meses de cárcel, desacato al tribunal. El desacato es la sensación de que una persona que está en posición de autoridad está por debajo de tu consideración, no merece nuestra atención ni nuestro respeto. Él es el Rey de todos los reyes y el Señor de señores, y si Él elige hablar, ¿por qué no vas a atesorar eso en tu vida? Cuando no escucho la voz de Dios, me vuelvo al pasaje del 2 libro de Reyes 6, donde los profetas estaban construyendo unas casas y perdieron el hacha. Y Eliseo vino y dijo: ¿están intentando construir algo y ni siquiera tienen la herramienta? ¿Dónde la perdieron? ¿Con quién tengo que disculparme? Yo necesito la provisión de Dios y Dios te dice: no diezmas. ¿Dónde la perdiste? Dime cuándo disculparme, que yo nunca desacate tu voz. ¿Dónde la perdiste? Si en tu país eras activo en la iglesia, no digas ahora hay otras cosas que en este país son prioritarias. ¿Dónde la perdiste? Si Dios te pide ir a una reunión de oración, no digas no me apetece o se me olvidó. ¿Dónde la perdiste? Si Dios te pide de ir a la iglesia, no le digas que hoy estás ocupado. ¿Dónde la perdiste? Si Dios te pide que ores por alguien, hazlo sin perder tiempo. Si Dios te ha dado una palabra para alguien, no tardes en darla. Quiero que seamos una iglesia sensible al Espíritu Santo, que no desperdiciemos su voz con desacato. No nos dejes en nuestras propias lujurias, oh Señor. Que la palabra no llegue, Señor, a nuestro corazón y nos ponga la piel de gallina, pero al día siguiente estemos tan enfrascados en nuestros asuntos que ya no atendamos ni vayamos a las reuniones.
Señor, permite que tu palabra penetre en nuestro corazón y se quede enracinada allí, Señor. Que germine, que produzca fruto, que el enemigo no la robe, Señor. No queremos perder la unción y golpear y no hacer nada. Y cansarnos y ver que no hay fruto porque hemos perdido el hacha de la unción de tu Espíritu Santo. Que el Señor nos proteja, nos guíe y nos prepare para el futuro. Y que esta palabra sea rema en nuestro corazón, la meditemos y la pongamos por práctica. Que el Señor te guarde y te bendiga en este día. En Cristo Jesús. Amén y amén.